a todos la más cordial bienvenida, esperando en el Señor que puedan disfrutar y que sobre todo podamos salir edificados por su palabra el día de hoy, ¿verdad? A lo mejor ya se saludaron, pero yo no los vi, así que me permitiría ver que saluda a su hermano que está al lado y le bendice. Y si no sabe su nombre, pues de una vez preséntese. Dile, yo me llamo así, asado, y es un gusto conocerte, saludarte exactamente a los que están atrás, a los que están delante. Eso es. También les recordamos que tenemos nuestro instituto bíblico teológico todos los sábados de 8 a 12 del día. Pueden integrarse para que aprendan. A lo mejor no iniciaron desde que se aperturó, pero siempre es un buen momento para integrarse y seguir aprendiendo. Estamos en Panorama del Antiguo Testamento y Hermenéutica, que son las claves para la correcta interpretación de la Escritura. El próximo sábado no tenemos instituto porque tenemos nuestro congreso anual, ¿sí? Seminario Juventud en Acción 2016. Ese es el nombre del congreso, y el eslogan es: la gloria de los jóvenes es su fuerza. Mandamos a hacer flyers como este que tengo en mi mano, y en la parte de atrás tiene el mapa, la dirección de cómo llegar, teléfonos, página de internet, todos los datos. Y les queremos entregar uno en su mano al finalizar la reunión. En las puertas, ahí van a estar los hermanos Ujieres, les van a entregar uno de estos para que nos ayuden a invitar a alguien, a algún joven, a una señorita, algún adolescente, amigo de sus hijos, un vecinito, no sé, Dios les va a poner a la persona indicada. No es para que lo coleccione, ¿sí?, que lo vaya a guardar en su Biblia y ya lo guarde, sino para que lo pueda regalar y que nos ayude en esta difusión. Queremos bendecir a otros, ya tenemos algunos pósters colocados en las librerías Maranata, y también flyers. Pero bueno, el primer trabajo nos corresponde a nosotros, ¿verdad?, de entregar esta invitación, y pues va a estar muy bueno. Vamos a tener alrededor de 9 enseñanzas el sábado. Aparte vamos a tener algunos discipulados el domingo, ya les iremos anunciando a través de los grupos de WhatsApp a los servidores. Pero el sábado en el congreso y seminario arrancamos a las 10 de la mañana, ¿sí, hermanos? Este sábado, este próximo sábado, 10 de la mañana, y vamos a terminar aprox a las 5 de la tarde, porque después a las 6 o 6:30 tenemos la cena para jóvenes adultos, cena especial, jóvenes adultos solteros, desde luego, y solteras, mayores de 28 años. A partir de las 6 de la tarde les vamos a ofrecer una cena gratis y una enseñanza por parte del pastor Carlos Olivares con su esposa, que son nuestros invitados. Entonces no se olviden, hermanos, por favor, próximo sábado aquí los esperamos. No solamente es para adolescentes y jóvenes, sino pueden venir papás también a escuchar, oír lo que estamos hablando, lo que les estamos enseñando. Pueden acompañar a sus jóvenes, y pues todos convivamos aquí. Van a venir pastores de otros lugares también, algunos grupos de jóvenes de otras congregaciones que ya nos confirmaron. Entonces pues vamos a aprovechar este evento que el Señor nos permite. Bien, nada más quería confirmar el discipulado del próximo domingo. Son las hermanas viudas y las personas de la tercera edad, ¿verdad? Sí, y áreas de servicio. Las áreas de servicio les vamos a mandar por WhatsApp a qué áreas les toca, pero de manera general viudas y personas de la tercera edad, 8:30 de la mañana, ¿sí? Bueno, si al rato se encuentra por ahí a un hermanito, hermanita de la tercera edad, así muy disimuladamente: hola, hermano, quería recordarte que no se te olvide que el próximo domingo te espera el pastor a las 8:30, ¿sí? Así como que no lo vio y se lo encontró, para que no vayan a pensar que nada más andan buscando, ¿verdad? Ríanse, hermanos, por favor, porque me ponen muy tenso. No se crean. Bueno, vamos a permitirle a los adolescentes que salgan. Sí les toca a ellos, ¿verdad, Jos? A tomar su clase, por favor. Gracias, Charlie. Sería todo.
Muy bien, vamos a orar y entramos a la palabra. Señor, te damos gracias, la gloria y el honor porque nos tienes aquí reunidos en este lugar tan especial que lo hace tu presencia, Señor, que lo hace tu estancia, que lo hace, Señor, que estás en medio de nosotros. Reconocemos que sin ti somos nada, Señor, absolutamente nada, y el hecho de hoy permitirnos tener vida y estar en este lugar adorándote, alabándote, ofrendándote y escuchando tu palabra es algo muy grande, muy especial y muy significativo para nosotros. No queremos desperdiciar, Señor, ningún minuto, ningún segundo de este día, porque durante toda la semana, Señor, sufrimos diferentes situaciones, adversidades, problemas, y tú en la semana nos vienes ministrando y preparas algo para que el día domingo, hoy, como familia, todos, como iglesia, podamos recibir una dirección de parte tuya para todos. Y hoy sabemos, Señor, que no estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque tú nos trajiste, pusiste tu espíritu, nos movió, Señor, y ahora estamos dispuestos a oír tu palabra, abrimos nuestro corazón y que tu nombre ante todo sea glorificado. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De nuestra serie Enfrentando los conflictos de la iglesia, el día de hoy el tema lo he titulado ¿Cómo enfrentar los conflictos económicos de los miembros de la iglesia? ¿Sí? Les comentaba al inicio de esta serie que en nuestro congreso para pastores en la ciudad de Guadalajara, con nuestro pastor Chivo Olivares, su esposa Vicky, ellos tocaron precisamente esta serie, Enfrentando los conflictos del ministerio, y se dirigieron a nosotros los pastores y a las esposas de pastores, incluyendo a los servidores de la congregación, y yo creí muy conveniente que estos mismos temas los trajéramos a ustedes, porque son temas que necesarios, muy prácticos, que nos enfrentamos en el día a día. Entonces, uno de esos temas fue este. Ellos nos hablaban, los pastores, en este caso específicamente el pastor Toño Ortiz, sobre cómo enfrentar los conflictos económicos en el ministerio, como pastores y como familia. Entonces, bueno, yo quiero hablar de esto, pero aplicado hacia ustedes, hacia los miembros de la iglesia. ¿Cuántos han tenido problemas económicos, hermanos? ¿Y cuántos tienen? Dice, no, peor. Bueno, esperamos que el Señor nos hable, ¿sí? Este es un problema, hermanos, muy remarcado, el cual deberíamos saber resolver todos los que venimos a la iglesia. Muchos piensan que al convertirnos a Cristo, nuestras deudas y nuestros problemas financieros se iban a resolver de inmediato. Pero la realidad es que no fue así, ¿verdad que no fue así? No fue así. Cuando venimos a Cristo, incluso en algunos casos fue todo lo contrario. Y creo que la responsabilidad recae tanto en quienes nos evangelizaron, es decir, nos evangelizaron mal, ofreciéndonos o prometiéndonos algo que de entrada Dios no promete cuando rendimos nuestra vida a Cristo. Pero por el otro lado, la responsabilidad también recae en nosotros, los que venimos a Cristo, y a veces venimos con la motivación errónea, equivocada, ¿verdad? Mal enfocada, soñando sueños guajiros, ¿verdad? Como decimos aquí, pensando que Dios, no hombre, todo lo que anhelábamos y soñábamos tener en el mundo y no lo teníamos aquí como por arte de magia, Dios nos lo iba a dar porque ahora nos íbamos a convertir sus hijos amados, y como Él es un rey, somos hijos de un rey, entonces somos príncipes, y si somos príncipes, esa es la lógica, ¿no?, de la mente humana, pero no es la lógica de Dios. Para nosotros saber cómo piensa Dios tenemos que ir a la Escritura. Incluso el ejemplo de Job, que es un hombre que Dios lo presumió, no sé, quiero usar, permítame usar esa palabra, ¿verdad? Dio testimonio de él ante el propio Satanás y dijo, no hay hombre como él, no hay otro como él es hombre íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios, etcétera, y no hay otro como él en toda la tierra.
Y ese hombre, después de tener todo, salud, un hogar feliz, mucho dinero, mucha influencia a nivel local, nacional, Dios le quita todo y usa a su siervo, fíjense bien, Satanás, porque lo hemos aprendido, aún Satanás es un servidor de Dios. Pero Job conocía a Dios y eso marcó la diferencia entre muchos cristianos de hoy en día. Lo conocía y lo podemos ver en la Escritura porque él nunca renegó contra Dios del trato que Dios tuvo con él. No discutió con él, no le reclamó, no lo regañó, no lo reprendió como Pedro reprendió al Señor Jesús en alguna ocasión, sino él pensaba, se quedaba pensando y a veces decía, ¿habré pecado? ¿Qué habré hecho para merecer esto? Él tenía algunos amigos que lo señalaron fuertemente, prácticamente lo condenaron y después Dios reprende a esos amigos porque lo enjuiciaron sin sabiduría. Al final Dios da testimonio de Job y Job entiende que, bueno, Dios había estado detrás de todo ese trato y bueno, de ahí derivó un crecimiento en Job espiritual, una madurez mayor a la que él ya tenía. Entonces nos podemos dar fácilmente cuenta que el hecho de venir a Cristo no es garantía de que a partir de ese momento todo nos tiene que salir perfecto, con excelencia como lo pensábamos. Repito, hubo dos factores, quizá uno, fuimos mal evangelizados y dos, porque llegamos a la iglesia con la motivación equivocada. Sin embargo, la realidad es que la preocupación por el presente y por el mañana nos están robando nuestra paz, nuestra tranquilidad, tanto espiritual como familiar. Generalmente la inquietud de muchos se vuelca hacia acontecimientos que ni siquiera sabemos si ocurrirán. Ni siquiera sabemos si ocurrirán, como interrogantes como ¿qué comeremos? Dice la Escritura, ¿no? Interrogantes como ¿qué comeremos? O ¿qué vestiremos? O ¿cómo le haré para pagar la renta el próximo mes? Si este mes me la vi dura, el próximo mes va a estar peor. Nos hacemos interrogantes de cosas que no sabemos. ¿Cómo irán a resolverse? Interrogantes. ¿Cómo voy a pagar la colegiatura de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿De dónde voy a sacar dinero para el gas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esas preocupaciones nos desvían de la perspectiva de caminar con Dios. Y me refiero a caminar por fe con Dios, ¿sí? Y caminar por fe representa poner toda nuestra confianza en Él, sabiendo que Él dijo, jamás te dejaré y jamás te desampararé. El problema del ser humano es que quiere más y no se conforma con una promesa así de simple, por así decirlo, ¿no? Así de simple, ¿cómo que el Señor me va a dar lo que necesito si yo quiero más? O sea, yo ya tengo un carro, quiero dos. Tengo una casa, quiero dos casas. Percibo tal sueldo, quiero percibir por lo menos el doble, ¿sí? Entonces hay una situación ajena a Dios, donde está Satanás participando y nos desvían de la perspectiva de lo que es caminar con Dios por fe. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él, hermanos, Él fue hombre como nosotros y Él se daba cuenta de las necesidades morales, espirituales y económicas que había en el pueblo de Israel. De hecho, el mismo Señor Jesucristo padeció necesidades económicas fuertes. Sí, aunque hoy en día muchos aseguran que Jesús fue rico y nunca padeció nada en su economía. Hasta dicen que el burro nuevo en el que él entró a Jerusalén representa hoy un auto último modelo. Sí, a esas alturas, ¿no? Lo cierto es que el burrito ni siquiera era de él. Era prestado, ¿verdad? Díganle que me lo presten y yo se lo devolveré, dijo. Ni siquiera era de él, hermanos. Entonces hay una pésima interpretación de las Escrituras, ¿sí? Fíjense bien que ¿quién cree que está detrás de esa mala o pésima interpretación de la Biblia? Satanás. Satanás usa la Biblia para engañar a los hijos de Dios y esa solo es una demostración con la que nos damos cuenta claramente que no es eso que hemos oído en algunos lugares.
El Señor Jesús, estando en la tierra, nos enseñó muchas maneras de cómo enfrentar los conflictos económicos como iglesia local y en nuestros hogares, porque también Él padeció económicamente. De hecho, a través de textos o de varios textos, la Biblia nos demuestra este hecho en nuestro Señor Jesucristo, y una de esas citas es, no lo tiene que buscar, pero sí lo puede anotar si gusta, es Mateo 8:20, cuando dijo Jesús: las zorras tienen nido y las guaridas, y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo, que soy el Hijo de Dios, no tengo hogar, no tengo una casa, no tengo un lugar, una cama donde yo pueda llegar a predicar a cierta ciudad y yo sepa que tengo una propiedad que compré, que adquirí, que estoy pagando en renta tal vez, y yo puedo llegar y descansar. No, él llegaba y donde le agarrara la noche, él descansaba, porque había algo en su corazón. Él descansaba en Dios. Él sabía que lo más importante para él era llevar a cabo el propósito de Dios, ¿sí? La comisión que Dios le había dado aquí en la tierra. Amén. Una de las maneras más insistentes de Jesús para ayudarnos a resolver o a enfrentar los conflictos económicos como iglesia local y en nuestra familia era la de volver nuestra mirada al reino de Dios en lugar de tenerla puesta en las necesidades económicas. Eso es lo que Jesús quería, que volviéramos nuestra mirada al reino de Dios. Tal vez recientemente te dijeron o le dijeron a alguno de ustedes que van a perder su trabajo, o que van a perder su casa, ¿sí? O que les van a embargar porque su casita de interés social ya no lo pudieron pagar. O quizá usted o tú eres una persona de edad que recibes tu pensión o tu seguro social y te has preguntado, bueno, y después de esto, ¿cuál será el destino de mi vida para el futuro? ¿Qué me depara el futuro? Te das cuenta que los precios suben todo el tiempo, la gasolina sube, los pasajes suben, la carne sube, las tortillas, el huevo, la leche, todo está subiendo y tú ganas lo mismo, ¿sí? Y comienza tu corazón a llenarse de afanes y de preocupaciones. Y dentro de eso, de esas preocupaciones, viene el diablo, te susurra al oído y te dice: no vas a tener lo suficiente para vivir. Y eso que eres hijo de Dios, ¿verdad? Y si Dios te amara tanto, no deberías estar pasando esta necesidad económica. Él viene y te susurra y te dice: tal vez tus cuentas no te cuadran y te van a cuadrar, o tú te das cuenta al agarrar tu lápiz, tu libreta y dices tanto de gas, tanto de renta, tanto de esto, y ves que no te cuadran, tus ingresos no te alcanzan, aunque estés haciendo todo lo que está a tu alcance. Y tu corazón se está afanando, se está preocupando, y Satanás está detrás de todo eso. Pero déjame decirte algo: cualquiera que sea el motivo que te esté preocupando en cuanto a tu provisión, debes tomar el siguiente versículo y digerirlo y comerlo y abrazarlo y creer lo que está en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Dice el profeta Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué hizo Jeremías? Comió la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras, Jeremías 15:16, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Debemos, por así decirlo, masticar la palabra. Vamos a leerlo y terminamos. Mateo 6:32. Mateo 6:30. De Dios. Digerirla. En otras palabras, comprenderla, entenderla. Después de analizarla, aceptarla y decir: ok, eso es así. Mi afán, mi preocupación, mi deseo principal sería más bien comer la palabra de Dios. Porque si yo como la palabra de Dios y la digiero y la comprendo y la entiendo, va a traer una paz a mi corazón, la paz que prometió nuestro Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermanos, aprendió un importante principio y nos lo transmite. Y ese principio que Pablo aprende en su propia experiencia es ser agradecido con aquello que Dios nos da diariamente. Amén.
¿Cuántos dicen amén a esto? Ser agradecidos con aquello que nos da Dios diariamente. Por el lugar donde vives, tienes que darle gracias a Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Por el tipo de transporte que utilizas, tienes que decirle gracias a Dios. Si usas metro, si usas taxi, autobús, tienes auto particular, llegas en moto o hasta en burro, tú tienes que decirle gracias, Señor. ¿Sí? Por la clase de ropa que usas, por el tipo de comida que comes, por el colegio a donde vas, por la escuela a donde vas, tienes que darle gracias a Dios. Mi hija Valeria estudia en el CCH Sur y ella me decía: papá, por favor, ayúdame, el ambiente está muy feo, muy pesado, pásame a una escuela de paga. No, hija, no tenemos para pagarte la escuela de paga. Sé una buena estudiante, sé luz donde estás. Mira, si estás ahí es porque Dios te llevó ahí. Entonces, tienes una comisión que hacer en el CCH Sur y de pilón en el turno de la tarde. Qué bueno que no está, porque si los oye hacer esa expresión, me dice: ya ve papá, ya viste papá. Creo que no estamos entendiendo, ¿verdad? Pero hay que darle gracias a Dios por todo, es lo que nos enseñó Pablo. En la carta que él dirige en el primer siglo a los creyentes de Filipos, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Esto es lo que nos enseña Pablo. Nos enseña que por nada, ¿ya lo encontraron? Por nada, ¿por cuánto? Por nada que estéis afanosos, mejor sean conocidas sus peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? En toda oración y ruego, no dándole indicaciones a Dios, no diciéndole a Dios: Señor, quiero esto y te cuento 3 ahora. No, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de la oración y ruegos, además dándole gracias a Él, con acción de gracias. Verso 7, y la paz de Dios. ¿Cuántos quieren la paz de Dios, hermano? Yo la anhelo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, qué maravilloso versículo, porque cuando somos agradecidos con Dios, fíjense bien, logramos no caer en una de las trampas más peligrosas de Satanás, que anida en los pensamientos, en la mente, en la imaginación, en la suposición de las personas. Me recuerdo que está hablando Pablo de aprender a tener paz. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones, tus pensamientos, tus ilusiones, tus sueños, los propios, los va a guardar, los va a llevar sometidos a la obediencia a Cristo o a la voluntad de Dios para nosotros. Me recuerdo que hace poco tiempo mi hijo Dani, de 8 años, estaba jugando fútbol afuera, ahí en el parque, y yo estaba estudiando el tema, y de repente entra corriendo, hermano, a la oficina, aventando lo que tenía enfrente, y me ve estudiando. Entonces ya saben que tienen que estar paraditos cualquiera esperando, porque me distraigo y a veces tengo un punto así, ¿verdad? Bien bueno, y entran así, pum, hasta se me olvida. Entonces se quedan paraditos y yo termino rápido y le digo: ¿qué pasó? ¿Verdad? Y me dice: a ver, así me hizo en el hombro. Tiene 8 años. A ver si ya te buscas un trabajito, ¿eh? ¿Y por qué me dices eso? Porque mira el carrazo que tiene el vecino y ve el carro que tenemos nosotros. Bueno, Dani, tú necesitas que la paz de Dios guarde tu corazón y ser agradecido con Dios, con lo que Él te ha dado. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Él se está dirigiendo a un público con diferentes posiciones sociales. Sabe que hay quienes
tienen mucho, hay quienes tienen lo necesario, pero el principio es para todos. Y el principio es que debemos guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Significa en lo que es la voluntad de Dios que tengamos nosotros. Esa es la paz de Dios que tiene que conquistar nuestros corazones, ¿sí? Pero si ustedes son de las personas que se quejan diariamente y desean tener más y más y más y más, es tiempo de hacer un alto y reconocer cuán generoso ha sido Dios contigo. ¿No es cierto? Hay gente, hermanos, incluso en México, en las sierras, en lugares muy retirados, que no tienen ni un par de guaraches, ¿sí? Ni una chamarra, hermano, así que los pueda calentar bien. Nosotros tenemos por lo menos 2 pares de zapatos y unos tenis, unos negros, unos cafés y unos tenis y unas pantuflas y unas chanclas de baño. Y los chavos, unos zapatos de fútbol. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo en cosas tan simples el enemigo es capaz de distorsionar la voluntad de Dios, o que vamos a ver más adelante, la verdadera riqueza que tenemos los hijos de Dios? Todas y cada una de las cosas que disfrutamos, incluso inconscientemente, son un regalo del Señor. ¿Sí? Recordemos que si no somos agradecidos con Dios, ese mismo comportamiento aprenderán nuestros hijos, lo cual será muy lamentable. Y ese es el primer principio para enfrentar los conflictos económicos como iglesia local y como familia: ser agradecidos con Dios con lo que tenemos. ¿Cuántos pueden voltear su rostro y decirle: Señor, gracias por todo lo que me has dado? ¿Sí? Pero véalo a Él, porque me vio a mí, yo no soy Dios, ni le voy a dar yo nada a usted. Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Amén. Y cuando somos agradecidos con Él, automáticamente, fíjense bien, automáticamente viene sobre nosotros la bendición de Dios. Cuando somos agradecidos con Dios, automáticamente vendrá su bendición. Y no solamente su bendición, escuche lo que voy a decir, y se lo voy a decir después de haber estudiado este tema cuidadosamente: una gran bendición de parte de Dios. Cuando somos agradecidos con Él, no solo Dios nos bendice, nos super bendice. Y lo voy a ir demostrando a través de la Escritura. Vamos, para empezar, a Filipenses capítulo 4, versículo 19, si son tan amables. Filipenses capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo a esta iglesia en Filipos les dice así: mi Dios, pues, suplirá. Suplirá. ¿Qué entiendes por suplir? Darte algo que no tienes, ¿sí? Te va a dar algo que no tienes. Si no tienes para comer, Dios suple el alimento y te lo da. Eso es lo que entendemos. Pero haciendo un exégesis, la palabra suplir significa llenar por completo o llenar completamente. Entonces Pablo dice: mi Dios, pues, llenará completamente en todo lo que os falta. Esta palabra falta significa todo lo que se necesita y que en ese momento falta. ¿Cómo nos lo va a dar? Sigamos leyendo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo o conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y alguien en alguna ocasión escuché poner un ejemplo más o menos así, que decía: no es lo mismo que un millonario le dé a un niño $10 a que un millonario le dé a un niño $100,000. ¿Sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque el hombre es millonario. Y si el hombre millonario le da $100 al niño, lo que le está dando es algo, un obsequio, una dádiva. Pero si el millonario le da $100,000, le está dando conforme o de acuerdo a su posición económica. ¿Sí? Y esta es la promesa que utiliza Pablo. Él no dice: Dios nos va a dar lo que necesitamos. Dios nos va a dar conforme, de acuerdo a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Ahora, esta promesa no es para todos, por los que ya estaban emocionando, no es para todos, aunque todos fueran cristianos. Esta promesa es para los cristianos fieles, fíjense bien, que administraban sus recursos, que administraban de acuerdo a la voluntad de Dios sus recursos. Fueran pocos recursos o fueran muchos los recursos que tuvieran esos cristianos en esa época. Ellos tenían o ellos administraban sus recursos en orden de convicción, en orden de convicción. Yo no sé tú, si eres padre de familia, yo lo soy, y yo tengo una convicción como padre de familia en base al cristianismo, y esa convicción es que yo debo ser responsable con mi esposa y con mis hijos y debo de proveerles para sus necesidades. La Escritura dice que si yo no proveo para mi casa, soy peor que un impío o que un pagano. ¿Por qué hace esa comparación el Señor? Eso lo hace en relación a que incluso los paganos tienen la responsabilidad de proveer para sus hijos. ¿Cuánto más un cristiano debe tener esa responsabilidad? Y más que responsabilidad, convicción. Y si no tenemos ni la convicción ni la responsabilidad, entonces somos peores que ellos. O sea, no solamente en lo natural o de proveer, sino en lo corrompido moralmente, en lo corrompido espiritualmente y todo lo que se deriva del paganismo. Eso es la alusión o la confrontación que Dios está haciendo. Entonces, pero los cristianos fieles que tenían posesiones, pocas o muchos, las administraban de acuerdo a sus convicciones. En otras palabras, por cuanto ellos habían dado, fíjense bien, porque este es el contexto que nos da el verdadero significado de lo que vamos a leer. Por cuanto estos cristianos habían dado de sus recursos materiales a Dios, oigan, hasta el punto de poner en peligro su propia provisión, Dios iba a proveer a todos ellos abundantemente en sus necesidades. Ahora, es muy fácil sacar de contexto este versículo y aplicarlo a todos los cristianos en general simplemente por ser cristianos y decir, bueno, aquí dice la palabra de Dios que Él va a suplir, va a llenar completamente todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero según el contexto de esta promesa, fíjense bien, Dios no suple conforme a sus riquezas a todos aquellos que desperdician su dinero en sí mismos con poca consideración hacia la obra de Dios y a los necesitados. Y eso nos cambia todo el sentido. Vamos a leer el contexto. Filipenses 4, versículo 14. Porque antes de llegar al versículo 19, donde Pablo dice que Dios suple todo lo que me falta de acuerdo a sus riquezas en gloria, entonces hay que leer el versículo 14 y dice Pablo, sin embargo, le dice a los cristianos, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Nadie me dio ofrenda. Nadie me sostuvo. Yo podía tener hambre y ellos nada más decían, pues que Dios lo bendiga o que Dios lo ayude. Si Dios lo llamó, que Dios le mande dinero. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sino únicamente ustedes, solamente ustedes. Verso 16. Porque aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que yo busque las dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19, nuestro versículo. Entonces mi Dios, pues, le suplirá a ustedes. ¿Me entendió ahí, hermanos? A ustedes todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es entonces la verdad que encierra el texto? La verdad que encierra el texto es que Dios suple
Sí, para todo lo necesario, sí. Y aún puede dar más allá a algunos porque Él es sumamente rico. Eso es una verdad en la Escritura. ¿Cómo entonces vamos a enfrentar como iglesia un conflicto de la falta de provisión? ¿Cómo vas a enfrentar tú que tienes años como cristiano y dices, Señor, ya no siento lo duro ni lo tupido, ahora ya ni para los pasajes? ¿Cómo es posible? Señor, ¿qué quiere decir que desde hace 30 años que te conocí, tienes 30 años tratando conmigo? ¿Tienes 30 años probando? Bueno, es que no. Dios prueba, pero hay tiempo de prueba. Pero también hay tiempo donde Dios va a aprobar nuestras acciones, que es muy diferente. No sé si me estoy explicando. Sabiendo que tenemos a un Dios que aún nos asegura lo más básico para nuestra existencia y a otros les puede dar mucho más de lo que esperan. Dios, lo voy a repetir, debemos saber que tenemos a un Dios que nos asegura lo más básico para nuestra existencia, pero a otros les puede dar mucho más allá de lo que estaban esperando. Increíble. Pero hay un principio que debemos aplicar para que esto suceda. ¿Cuál es el principio? Lo acabamos de leer en el contexto. Es necesario que pongamos nuestros recursos a la disposición de Dios. Y no se espanten, porque no les voy a pedir una ofrenda que pasen los de 1,000 pesos de este lado y los de 500 de este lado. No, hermanos. ¿Sí? Por eso estamos leyendo contextualmente la Biblia, para que podamos comprenderla. Pero es una verdad que debemos poner lo que tenemos a la disposición de Dios. Incluso, según los versículos que acabamos de leer, poniendo en riesgo nuestros planes personales. Y no estoy hablando de ser irresponsables. No estoy hablando como aquellos fariseos que iban camino al templo y sus padres tenían necesidad y tenían hambre oye hijo, ayúdame, y ellos decían, no, ¿qué frase usaban? Corbán me parece que lo cual significaba, es que esta ofrenda que llevo es para Dios. Entonces, papi, no importa que te estés muriendo de hambre, esto es para Dios y no te puedo ayudar a ti, pídele a Dios y que Dios te mande un cuervo. No. Hipócritas les llamó el Señor, porque había una responsabilidad hacia la familia, ¿sí? Y por ejemplo, en aquellas reuniones en iglesias que dice el Señor que traigas todo lo que tienes en este momento, todo, no tengas temor. Te dicen, si no tienes para pasaje mañana, si no tienes para comer mañana, no te preocupes, si tú traes todo ahora, Dios te lo va a suplir. Eso es precisamente la doctrina de los fariseos. Porque Dios a nuestros hijos nos enseña a ser responsables. ¿Sí? Y si somos integrantes de una familia y somos padres de familia, nuestra responsabilidad primaria es suplir para nuestro hogar. Y cada área tiene un lugar importante en la vida del cristiano, en el corazón del ser humano. Lo voy a ir explicando. Esto no se trata de que des todo a la iglesia y te quedes sin nada para tu familia. El texto no está hablando de eso. Pablo está hablando de la disposición que siempre debe haber en nuestro corazón para darle a la obra de Dios, incluso arriesgando nuestra propia seguridad. Por ejemplo, a mí en testimonio personal, a mí me ha sucedido 2 o 3 veces y nosotros hemos tenido que dar nuestras camionetas para la obra de Dios. La camioneta que usamos para llevar a los niños a la escuela, cuando salimos a algún congreso y viajamos, a veces Dios nos la ha pedido. Oigan lo que estoy diciendo. Esto no es una regla, ¿sí? No es una doctrina fundamental que yo les esté dando a entender que a ver si al final alguien me trae las llaves de su auto. Pero a veces el Espíritu Santo habla a ciertas personas de manera personal, individual, y le dice, yo sí quiero que tú me lo des. Y después el Señor después les da. Pero a otros no se los pide. Otro punto importante que nos hace sentir seguros en Dios es que para Él valemos mucho, hermanos. ¿Lo sabían? Dile que está a tu lado, vales mucho. Ahora usted responda, para Dios. Sí, porque la agarran por otro lado, ¿verdad? Si valiera mucho no me hablarías como me hablaste hoy en la mañana, no.
valemos mucho para Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Y valemos mucho por muchas razones. Bueno, número uno, nosotros somos la única creación que Él hizo a su imagen y semejanza. Somos los únicos, no los animales, no los árboles, no nada, ni siquiera los ángeles. Nosotros somos la única creación que Él hizo a su imagen y semejanza. Somos la única creación que nos dio su aliento de vida. Somos la única creación por la que mandó a morir a su Hijo único. Fuimos comprados con la sangre de ese Hijo único y por lo tanto valemos mucho. Amén. Y todo eso nos da un valor único, pero además excepcional. No que seamos excepcionales nosotros. Lo excepcional es cómo nos ve el Señor. Lo excepcional es el valor que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Y en ese sentido leamos Mateo capítulo 6, versículo 26, por favor. Mateo 6, verso 26. Y vean cuánto valemos para Dios. Y estamos hablando de un ámbito creacional, de lo que Dios crea. ¿Sí? Porque tú puedes agarrar tus manos y agarrar plastilina y crear un muñequito bien bonito, bien parecido a tu hijo, ¿verdad? Pero después volteas a ver a tu hijo verdadero y ¿a quién amas más? Pues al verdadero. Ahora, bueno, tú no creaste a tu hijo verdadero, pero tuviste que ver, ¿no? En eso, ¿o no? Es que los noto medio extraviados. Ahora, Dios es un Dios creacional. Dios creó el universo, creó las estrellas, creó las galaxias, creó los animales, creó la fauna y creó al ser humano. Y dice, mirad las aves del cielo, Mateo 6:26. Ellas no siembran, no trabajan, no siegan, no recogen en graneros. ¿Y vuestro Padre Celestial qué hace por ellas? Las alimenta. Ahora vean lo que dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Yo esperaba más amenes, hermanos. De perdido un aplauso al Señor por lo que Él nos está diciendo, ¿no? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, las aves del cielo ilustran el cuidado que Dios tiene de sus criaturas. Incluso podemos decir que las aves nos exhortan con su ejemplo lo innecesario que es vivir con afanes y ansiedades. Dice Jesús que ellas no siembran, no siegan y sin embargo Dios las alimenta, lo cual significa que si Dios es capaz de hacer eso por ellas, en la jerarquía de su creación, valemos mucho más los seres humanos que las aves de los cielos. Por lo tanto, debemos esperar con toda seguridad que Dios tendrá cuidado de nuestras necesidades. ¿Sí? Debemos esperar con toda seguridad que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Lo que Jesús prohíbe aquí es el afán por multiplicar los graneros con el intento de sentirse seguros para su futuro, sin darse cuenta de la independencia de Dios con la que ellos vivirán. Cuando tú logras acumular y sumar, entonces tú volteas y dices, yo creo que fácil los próximos 10 años me la voy a llevar bien tranquila. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que pongas tu confianza, tu seguridad en eso. ¿Por qué? Porque eso te va a desviar tu corazón, tu mente, tus ojos de tener confianza en Dios. Es decir, te independiza de Dios. Y nosotros no podemos ser independientes de Dios. Sin Dios no somos nada, hermanos. ¿Sí o no? Mientras las aves viven sin afanarse, los hombres nos agobiamos con nuestros afanes. ¿Cuál es esa verdad que nos va a permitir vivir en paz? Que valemos más que las aves a las cuales Dios alimenta todos los días. ¿Sí? Yo a mi esposa la apodo la palomita, le digo mi palomita.
pero es mi esposa y vale más que una palomita. ¿Y tú cómo eres a la tuya? No me digas que caballito de faraón o algo así, porque nos vamos a enojar contigo, ¿eh? Dile a tu familiar o al que está a tu lado: vales más que un pajarito, que una palomita, vales más que un águila. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Bien. Valemos más que las aves a las cuales Dios alimenta todos los días. Y valemos más por su Espíritu que nos sopló, ya lo dijimos, por su imagen que puso en nosotros y por el precio de la sangre de su Hijo con que nos compró. Esas son las principales razones por las que valemos más que las aves y por las que nos asegura el sustento diario. Ahora, cuando ponemos en perspectiva y en comparación estas verdades, nos damos cuenta, fíjense bien, cuán inútil es preocuparnos por nuestro sustento básico. Es realmente inútil. Dios nunca dejará de sustentarnos, así como lo oye, nunca. No te afanes por qué comerás mañana, no te afanes si te van a pagar o no, no te afanes, como decíamos al principio, decía Isaías, come la palabra del Señor, descansa en las promesas del Señor, descansa en lo bueno que es Dios para con nosotros. Ha sido bueno con nosotros, aún antes de que lo conociéramos. Dios nunca nos dejó y nos desamparó, nunca lo hizo. Él es un Dios bueno, es un Padre bueno y es un Padre misericordioso. Cuánto más ahora que nuestros ojos han sido abiertos, que caminamos en la voluntad de Dios, que lo queremos adorar todos los días, que nos esforzamos por obedecer sus mandamientos, que nos esforzamos por ser mejores cristianos, mejores papás, mejores hijos, mejores hermanos. Cuánto más el Señor no se preocupará por nosotros. Y no es por obras, es por convicción, es por principios. Es inútil preocuparnos por el día de mañana. Eso le ofende a Dios. Y el escritor de Hebreos confirma lo mismo en el capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice el escritor de Hebreos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra, hermano? Contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tienes ahora? Contento con lo que tienes ahora. Entonces la elección es simple, es un aspecto, es una situación de elegir, hermanos, y es simple la elección: o amas al Señor tu Dios o amas al dinero. No puedes servir a Dios y al dinero. Tampoco podremos enfrentar los problemas económicos desde esa posición, amando al dinero. Las mayores riquezas, fíjense bien, escuchen bien, las mayores riquezas que nadie puede tener están en aquel que prometió diciendo: de ningún modo te desampararé ni te dejaré. Esa es tu riqueza, es tu garantía. Es como decir: yo tengo un cheque firmado perpetuo que puedo ir y cobrarlo al banco y me lo dan el dinero y me regresan el cheque, y puedo ir al otro día, lo cobro y me vuelven a regresar el cheque, y con eso voy y consumo para mis necesidades. Esa es la promesa que Dios te está dando. Tienes que ir a Él y confiar en Él, solo en Él. Solo en Él, hermanos. Lo que los cristianos tenemos es infinitamente mejor que lo mejor que el mundo nos puede ofrecer. ¿Por qué no hemos de estar contentos si tenemos a Cristo en nuestras vidas, lo cual es suficiente? ¿Por qué no hemos de estar satisfechos? Ahora, aunque Dios no desampara a sus hijos, hay dos condiciones para que esto suceda.
en esta perspectiva. Primero, no debemos codiciar nada. Y número 2, debemos vivir contentos con lo que tenemos ahora, si es que queremos que Dios supla nuestras necesidades cada día. No codicies el carro de tu vecino, no codicies su trabajo, no codicies su escuela, no codicies la ropa que él puede vestir y tú no. No codicies los viajes que él hace y tú no. No lo hagas. Aplica el principio número 2, vive contento con lo que tienes ahora. Y tú me preguntarás, ¿contento con el carrito que tengo ahora, pastor? Sí, contento, contentísimo, diría yo. Es que ya echa una gran cantidad de humo. Pues verifícalo, hombre, hazle su afinación. Señor, ya mucho humo, mejor dame un último modelo. Y dice Dios, no, espérate, no te afanes, todo a su tiempo. Dios lo da, pero a su tiempo, en su momento, cuando no te va a dañar, cuando no te va a distraer, cuando no te va a desenfocar, te lo puede dar. Y si ve que es un peligro, nunca te lo va a dar. Ay, muchos dijeron, me acaba de caer el 20. Pues qué bueno, ¿verdad? ¿Contento con el trabajo que tienes? Sí, y trata de ser el mejor, no seas irresponsable, no seas holgazán. ¿Contento con la ropa que vistes? ¿Contento con los frijoles que comes? ¿Contento con los ejotitos con huevo? ¿Con las tortillitas? Contento con todo lo que tienes ahora, contento. Llegas al refri, lo abres, ¿hay algo? Alégrate, porque ahí está la promesa de Dios. Dios va a hacer que eso te satisfaga, punto. Y nos vamos alineando y llega un tiempo donde Dios da más. Donde Dios da más. ¿Por qué debemos estar contentos con el estilo de vida que tenemos ahora? En primer lugar, porque esa es una comprobación de que Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Y en segundo lugar, porque tener a Cristo en nuestras vidas es infinitamente mejor que lo que el mundo te pueda ofrecer. Amén. ¿Ya entendieron esta verdad? Ok, y si ya la entendimos, Pablo dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros cualquier clase de recurso que estemos necesitando. Gloria a Dios. O sea, ya entendemos lo básico, ya entendemos, y ahora dice Pablo, tenemos a un Dios poderoso, poderoso, que hay un tiempo donde te permite tener lo suficiente nada más, pero es poderoso, ¿para qué? También para hacernos abundar en cualquier cosa que necesitemos. No es lo mismo tener que estar abundados. Ese es nuestro Dios, Él lo puede hacer y lo ha hecho con muchos de ustedes, y me consta. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 8 lo dice, poderoso es Dios. No tu inteligencia, ni tu gran negocio, ni tu gran capacidad. No. Poderoso es Dios, poderoso es Dios. ¿Quién? Dios. La bendición viene de Dios, la multiplicación viene de Dios, la prosperidad viene de Dios. Recientemente platicábamos con unas personas y esas personas tienen un negocio y ellos decían, en un lenguaje obviamente que no conocen las escrituras, que no conocen esto que les estoy diciendo ahora, y ellos decían, porque ellos recibieron un negocio muy productivo, herencia de sus padres, y ellos decían, vamos a poner el nombre de mi padre en alto y vamos a abrir un negocio cada año. Y yo me recuerdo lo que dijo Santiago, take it easy, tranquilo. No digas, iré, negociaré, traficaré. Mejor decís, si Dios quiere. Estamos hablando que Dios es poderoso para abundar, si Él quiere.
¿Qué tenemos aquí? Una promesa de que si alguien realmente quiere ser generoso, Dios se encarga de que reciba la oportunidad. Fíjense bien. Bueno, primero ya leímos 2 Corintios 9:8. Vamos a volverlo a leer. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros o en vosotros toda, ¿qué? Gracia. Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Abundéis para toda buena obra. Aquí tenemos una promesa de que si alguien realmente quiere ser generoso, Dios se encargará de que reciba la oportunidad para dar. Dios se va a encargar de eso. Aquí se emplea el término gracia como sinónimo de recursos, para hacer que abunde en vosotros toda gracia o toda clase de recursos. ¿Para qué? Para que teniéndolos todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. ¿Entendió? O sea que poderoso es Dios para suplirnos de toda clase de recursos, de modo que no solo tengamos todo lo suficiente para nosotros mismos, sino para compartir con Dios, con la obra de Dios y con los que no tienen. A eso se refirió San Pablo cuando escribió: teniendo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. No abundemos para guardarlo, no es abundemos para amontonarlo, abundemos para dar. Dile al que está a tu lado: Dios te da para dar. ¿Entendió eso? Dios nos da para dar. Entonces aquí tenemos un punto sumamente importante. El pueblo de Dios tiene tantos problemas económicos porque cuando tiene un poco de dinero, piensan primero en Él y al final en Dios. Piensan primero en sus sueños y al último en los sueños de Dios. Piensan primero en amontonar para sí mismos y al final comparte un poco con los necesitados. Ese es un problema de los cristianos. ¿Cómo podemos enfrentar nuestros conflictos económicos si el mismo ser humano a través de sus miserables acciones se mete en el problema de la escasez económica? No fue el diablo el que te empobreció. No me pidas que te eche fuera el diablo de pobreza. Uno mismo, al no aplicar los principios, al violar los principios, cae en la pobreza y en la miseria. Entonces lo que el diablo va a hacer, en lugar de que te quite, él más bien te va a decir: no, no des, esto es tuyo, tú te lo ganaste con el sudor de tu frente. Y mira, aquel pobrecito no tiene para comer, y a veces Dios pone un sentir en tu corazón de darle, y el diablo te dice: no, no le des, que trabaje. No, que trabaje. ¿Qué? ¿Acaso tú y yo podíamos salvarnos por nuestras propias obras? ¿No necesitábamos un ayudador, un sustituto, un salvador? Nos decían estos amigos, decían: ya ves que Dios dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no dice la Biblia. O como decía otra hermanita en otra iglesia, que decía una profecía de Isaías: así te dice el Señor, yo sé de qué pie cojeas. Tampoco dice eso la Biblia. De ahí el dicho tan conocido entre los cristianos: no doy porque no tengo. Lo cual es totalmente al revés: no tienes porque no das. La palabra es muy clara y contiene una verdad y un principio. La verdad es que poderoso es Dios, y palabra poderoso significa fuerte es Dios, capaz es Dios, vasto es Dios para hacer que abunde en nosotros todo lo suficiente. Y el principio es que Dios nos da para dar, para que abundemos en toda obra, dice. Nos da su gracia para participar en toda buena obra. Segunda de Corintios 9, versículo 10 dice, Segunda de Corintios 9, 10, y el que da semilla, ¿a quién? Al que siembra. Él da semilla, ¿a quién?
al que siembra, le da pan al que come. Él proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahí está, amontonará los frutos de tu justicia por ser justo, por ser dadivoso, generoso. Él aumentará tus frutos para que estéis enriquecidos con todo para ti, dice. ¿Así dice? No, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¡Wow! Estos versículos son la continuación del que acabábamos de leer, ¿sí? Dios a muchos les da lo suficiente, pero a otros les da más y más y más y más de lo que necesitan. Entonces, si Dios a uno les da lo suficiente y a otros les da más, ¿será que Dios hace acepción de persona? No, Dios no hace acepciones de persona, ni tiene favoritos, ni tiene predilectos, ni tiene consentidos, ni tiene ungidazazazos del Señor. No, Dios no es como los hombres, simplemente es un principio de Dios mismo aplicado en Él mismo. Dios da semilla al que siembra, y Dios que da semilla y pan al que siembra, Él mismo aumenta los frutos, lo cual significa aumenta las recompensas o las bendiciones que resultan del vivir generosamente hacia los demás. ¿Fui claro? ¿De verdad? En este sentido, entonces, Pablo dice que las riquezas de algunos son incalculables. ¿En qué sentido? Leamos 2 Corintios 6:10. 2 Corintios 6:10. Dice Pablo, como entristecidos, desde luego en un contexto de situaciones adversas, que se te enfermó tu hijo, que tu esposa está en el hospital, que te quitaron el trabajo, entristecidos, pero gozosos. No como deprimidos, como que, ¿y Dios por qué a mí? No, gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Wow. Ese versículo, hermano, nos hace tambalear. O sea, el mismo Dios que permite que unos estén en pobreza es el mismo Dios que enriquece a muchos. ¿Y dónde está el problema? ¿En Dios que hace acepción de personas? No, el problema está en nosotros que no aplicamos los principios. Y Dios tampoco aplica sus principios en Él, y por lo tanto no es generoso hacia nosotros. No porque Él sea vengativo, sino es un principio. Como no teniendo nada, dice Pablo, pero poseyéndolo todo. ¿Cómo vamos a enfrentar los conflictos económicos como iglesia local? Dando. Siendo generosos con Dios y con los necesitados. Siendo generoso con Dios y con los necesitados. Allá afuera, en cualquier esquina nos encontramos a un necesitado. ¿Y qué hacemos? Dispárale una guajolota con una atole, hermano. Llénale su estómago por unas horas. Es ese cuervo que Dios envía a sustentar a su creación. El diablo siempre trata de engañarnos y nos dice, pobrecito de ti, no tienes para dar. O si Dios te diera, podrías ayudar a la gente, pero como Dios no te da, pues mejor que te ayuden a ti. ¿Sí? Pero ese no es el principio que nos enseñó Dios. Dice Pablo que los macedonios de su pobreza le dieron, de su pobreza. Eran pobres. Ellos necesitaban recibir
Y ellos le dijeron, y Pablo le dijo, no, momento, ustedes tienen más necesidad que yo, a mí el Señor me va a suplir por donde quiera. Y le dijeron los macedonios, no, Pablo, guarda silencio, nos extraña que tú, siendo Pablo el apóstol y que nos traes el evangelio, nos pides eso. No, permítenos participar de esta gracia, le dijeron los macedonios. Es un privilegio dar. Jesús lo dijo, es más bienaventurado el que da que el que recibe. ¿Sí? Entonces pensar, pobrecito, no tengo para dar, si Dios me diera podría ayudar, es una treta del diablo para que sigas sin dar. La verdad bíblica es que entre más damos, más recibimos. Y este texto está conectado, cruzado o contextualizado con Malaquías 3:10, que todos sabemos de memoria. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Wow. Bueno, mientras sea Dios quien lo dice, yo digo amén. Que si es el pastor con ganas de enriquecerse, bueno, yo me cierro, yo no lo voy a aceptar, ¿sí? Pero mientras sea Dios quien lo diga, entonces hay que decirle amén. Amén significa así sea. Estamos dando por hecho que lo que estamos leyendo es palabra de Dios y no es palabra del pastor. Dios le dijo en esa época al pueblo de Israel, es un texto dirigido al pueblo de Israel que contiene verdades y principios. Y le dijo a ellos a través del profeta Malaquías que él abriría las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabundara en ellos. Pero el principio elemental para ellos era traer los diezmos a su casa. El principio es: traigan los diezmos, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y vosotros me preguntan, ¿te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Hermanos, hasta habían olvidado el principio sacerdotal, habían pasado décadas que no se practicaba la entrega del diezmo y la ofrenda. Ellos genuinamente ignoraban el principio porque sus líderes no se los habían enseñado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Traigan todos vuestros diezmos y ofrendas y yo les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunden, porque estaban pasando por crisis. Pero no había un principio que hiciera que Dios les abriera las ventanas de los cielos. Amén, hermanos. Y el principio era: traigan el diezmo y la ofrenda. Ahora, por favor, no piensen en que si el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo es del Nuevo Testamento. No vamos a pelearnos por doctrina que no es fundamental para salvación. No vamos a pelearnos en eso. El diezmo es parte de la doctrina, pero no es fundamental para salvación. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que si tú das diezmo, no por dar diezmo te salvas, y no por no dar diezmo te vas a ir al infierno. No es doctrina fundamental para salvación, no lo es. Pero lo que sí vemos es que es un principio fundamental para que Dios nos bendiga. Y el principio fundamental es dar. Si tú quieres, da, y si no quieres, no des. Después platiquémonos cómo nos ha ido en la vida. Es convicción individual, punto. Yo no te voy a hacer levantar tu sobre y sal corriendo por los pasillos. Aviéntate a la plataforma y el primero que lleve se va a llevar la doble bendición. Eso es manipulación. Simplemente el principio es dar, y debe ser voluntariamente y de corazón. No importa si das el 10, no importa si das el 20, no importa lo que des. En cualquier caso, el principio es el mismo: dar a Dios. Hemos recibido sobres con una moneda de 10 centavos.
Señor, tú conoces los corazones de las personas y las intenciones del corazón. Yo estoy tranquilo, allá ellos con Dios. Tengo 11 años, casi 12 de pastor, y Dios no nos ha dejado. Tengo 31 años de cristiano y Dios no me ha desamparado. ¿Qué compruebo? Que la bendición viene de Dios. Amén. Entonces, me voy a apurar, por favor, porque ustedes me entretienen demasiado. El principio que vimos, que Él da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará tu sementera y aumentará los frutos de tu justicia, para que estés enriquecido en todo para toda liberalidad. ¿Sí? La verdad incrustado en ese texto es que Dios da y vuelve a dar, y así las veces que Él quiera dar. ¿A quién? Al que da. Pero no solo porque das, Dios te va a dar de esa manera, porque hay muchos así. Incluso hay quienes hasta dan solo por ser vistos por los hombres, ¿no? Dios da y vuelve a dar a los que dan con liberalidad, dice el texto. ¿Y qué es con liberalidad? Es con sinceridad. Dios da al que da con sinceridad. No como la canción que nos enseñaron nuestros maestros de escuela dominical cuando éramos niños. Si tú das un billete, Él te regresa 100. Y otra vez, y cántenlo y díganle a su papá, si tú das un billete. Ese canto nos formó una mentalidad del Dios de la lotería. Si tú das un billete, Él te regresa 100. ¿Sabe lo que significa en eso? Que no hay sinceridad. No dan con liberalidad, que es sinceridad. No están dando con sinceridad. Tampoco hay sinceridad en los que dan y después le reclaman a Dios sus bendiciones. Tampoco. Ni en los que dan su diezmo y al otro día le dicen a Dios, te exijo que me bendigas. Tengo el derecho legal de ser bendecido ahora. Y te cuento 3. No hay sinceridad, no hay liberalidad. Por eso hay mucho pueblo de Dios pobre. ¿Y sabe por qué esas congregaciones que solo hablan de dinero están a reventar? Porque tanto el pastor como la oveja, ni él predica con sinceridad, ni ellos están ahí por sinceridad. Que no nos extrañe entonces, todos van por lo suyo. Y claro, cuando tú les explicas así, se enojan. Pues ¿cómo no se van a enojar? Si les estás diciendo falso, hipócrita, interesado, etcétera, etcétera. Bueno, qué silencio, hermano. Jesús es descrito como el buen pastor. Ya voy a terminar, deme 5 minutos. Él es descrito como el buen pastor. Y una de sus cualidades que más distinguen al buen pastor es que cuando Él da, lo hace hasta que nada nos falte. Porque Él es el buen pastor. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Este salmo es muy popular, ¿no es cierto? Hay canciones, poemas, obras de teatro se han escrito de este salmo. Pero este salmo no es para todos. Eso es lo sorprendente. Es aplicable únicamente a los que han recibido al Señor como su pastor. Son los que dicen,
con convicción, Jehová es mi pastor. ¿Y en realidad lo es para ti, tu pastor? ¿Y por qué quieres que sea tu pastor o para qué quieres que sea tu pastor? Es decir, ¿te estás dejando guiar en tu peregrinar en esta vida por tu pastor? ¿Estás comiendo el pasto que Él te da o también estás comiendo filosofías y modas de allá afuera? ¿Eres oveja o eres cabrito? Con toda seguridad podemos decir que Jehová es nuestro pastor. Como dijo cierto hombre, si Él realmente Él es mío y yo soy suyo, entonces todo lo tengo en Él y nada me faltará. Si Él realmente es mío y yo soy suyo, entonces todo lo tengo en Él y nada me faltará. Todo lo tengo en Él, en la persona de Él, y nada me faltará. No hay nada que temer, hermanos. Si hay algo que Dios nos garantiza, no es un negocio millonario, ni una mansión en el Pedregal, ni un auto lujoso. Dios nos garantiza mucho más que eso. Nos garantiza el pan diario sobre nuestra mesa. ¿Saben lo que contestó el narcotraficante más famoso de todo el mundo, el señor Joaquín Loera Guzmán, alias el Chapo, que podía tener todo lo que él quisiera económicamente hablando, y le dijeron: señor Chapo, en este momento, ¿qué es lo que usted más desea en su vida? Y él dijo: no es mi libertad, lo que más deseo es estar en paz. Estoy cansado de andar huyendo por todos lados y esconderme de todo mundo. Necesito paz. Y Dios nos garantiza mucho más que todas las riquezas de Él y de Slim y de todos los más millonarios del mundo juntos. Cuando los discípulos querían aprender a orar, Jesús los sorprendió cuando les enseñó la manera en que deberían hacerlo. Mateo 6, 7, 11. 6, 7. Y orando, no usen vanas repeticiones, no usen vanas palabrerías, es decir, oraciones, palabras huecas, sin sentido, vanas. Dame dinero, dame una casa, dame mi carro, dame esto, dame esto. No usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidan. Vosotros pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, no eres de la tierra, eres celestial, eres divino, eres superior, eres más alto, santificado sea tu nombre, venga tu reino en primer lugar, lo cual significa gobierna sobre mi vida y gobierna sobre mis motivaciones, gobierna sobre mis deseos, gobierna sobre mis anhelos, gobierna, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo se hace, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Y seguramente se rascaron la cabeza los apóstoles y no entendían cómo el dueño del oro y de la plata nos enseña a orar así. Lo que nos enseña es no buscar nuestros afanes diarios, sino buscarlo a Él. En lugar de buscar nuestros afanes, Jesús dijo que deberíamos buscar primeramente el reino de Dios y las cosas justas de esta vida, y todo lo demás nos vendría como añadidura.